Tercera entrega de Cielos Celestes. La magia del camino dice que hay que tener la posibilidad de sacar de la fantasía y de lo onírico las estrategias para el mundo real. Y para eso vamos a conocer a dos grandes personajes que lo saben hacer muy bien, Circe y Pau. Circe y Pau son dos de los personajes que hacen experiencia gastronómica llamada Obsceno. No te pierdas el tercer capítulo de Cielos Celestes. Bienvenidos, Lai o Circe. Ahora te voy a preguntar cómo, o los dos, o cómo te llamo. Y Pau, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Arranquemos por ahí. ¿Lai o Circe? Ambas, diría yo. Me he agregado una identidad a lo largo de estos años. ¿Cuál fue primera? Lai, que es el nombre que me asignaron mi madre y mi padre. Laila es mi nombre. Y yo tengo raíces siro-libanesas. Cuando empecé lo evité mucho a ese Lai, que es la traductora de inglés, la profe de inglés también fue. Luego, hace ya unos años, empecé a practicar, tener prácticas más poco convencionales, a encontrarme con gente de una comunidad diferente, que es la comunidad más kinky, la del BDSM. Y bueno, ahí me agregué una identidad que es Circe. ¿Qué es como kinky? ¿Qué es? Kinky incluye lo que es no convencional, digamos. Se diferencia mucho, por ejemplo, del sexo vainilla y el kinky. El vainilla sería como el de toda la vida. El común, el convencional, claro. El kinky, cuando ya, no sé, ya usas una esposita, es kinky. Ah, bien. Cuando vas al sex shop a comprar ahí algo, un juguete. Y dentro de ese mundo, es un mundo muy amplio. Le voy a decir a mi marido, basta de estar tan vainilla. Ay, sí. Vainilla para el helado. Vainilla es lo que le solo decimos. para el helado. Sí. ¿Y Pau? ¿Pau es tu nombre? No, Pablo es mi nombre en realidad, de nacimiento, pero Pau surge bastante parecido a las razones que acá Circe te acaba de contar. Un poco en esta exploración de otras formas de conectarme con mi erotismo y entender cómo lo matizo con mi identidad. En algún momento apareció ese nombre como la posibilidad de no definir cosas, de no necesitar definir cosas, de tratar de abrochar sentidos en mi identidad, de dejar abierto para que siga dejándome sorprender por lo que puedo encontrar en interactuar con otras personas, en lo erótico o conmigo mismo. Entonces creo que es una búsqueda que ojalá no se acabe nunca. Qué bueno esto que nos cuentan, porque en realidad el programa va transitando por las sombras, por la luz, por la búsqueda de la identidad, por las máscaras que usamos también en esa búsqueda de la identidad y en las que nos van protegiendo y permitiendo desempeñarnos en distintas cosas. Y en particular digo, qué bueno esto que traes vos, Pau, incluso porque, hemos tenido otras entrevistadas, pero a veces tengo la sensación que en las masculinidades estos permisos son mucho más difíciles de transgredir, si se quiere, ¿no? Por esto de el machismo frágil, como le dicen, o la masculinidad frágil. ¿Cómo es ese tránsito para vos? Si están esos o no debates morales o no lo sufriste. No, sí. Yo, digamos, tengo 45 años, o sea que absorbí, mamé los discursos del patriarcado, donde no había otras opciones, o eras varón o eras puto, lo vamos a decir como sonaba. O sea, era quedar en el ostracismo, digamos, ¿no? Y quedar como segregado. Y la verdad que sí, lo sufrí mucho, creo que me condicionó porque, digamos, en algún punto yo empecé a permitirme explorar de más grande y agradezco haberme cruzado con personas que mientras tengo todavía energía vital y ganas de seguir explorando,
me hicieron ver que había un mundo distinto, que no necesariamente tenías que sentir que eso era algo malo. O sea, yo iba a terapia pensando que me tenía que sacarlo como un cáncer, o sea, inconscientemente nunca lo aceptaba. Y ahora al contrario, lo más paradójico de todo, que luchaba porque sentía que me amenazaba en mi masculinidad, que de golpe me interesaba estar con un varón, y después me di cuenta de que aceptando y encontrando mi propio estilo, me sentía más masculino que antes. O sea, yo me siento más masculino que antes, porque es mi versión de la masculinidad. Sí, esta idea, como decíamos recién, de la frágil masculinidad, o sea, no sos tan masculino si crees que por darle la mano a un hombre vas a perder determinadas privilegios o determinados lugares seguros. Entonces, ¿dónde está la seguridad de eso? Lo que pasa es que te venden que hay una masculinidad, pero en realidad hay muchas formas de vivir la masculinidad. Y en esa búsqueda podés ir en una amplia gama de situaciones. O sea, podés mostrar sensibilidad, podés mostrarte conectado con amigos y reversionar los vínculos, y no necesariamente tiene que gustar físicamente o eróticamente de un varón, podés vivirlo de otra forma, o sea, permitirte ampliar tu repertorio emocional entre varones, creo que eso te enriquece mucho. Circe, ¿a vos también te pasa lo mismo? En esto digo, porque bueno, más allá de las masculinidades también venimos de una familia, viste que a veces hay esas mandatos, lugares, ideas, imaginarios. No, yo creo que, o sea, sí, mi padre era bastante patriarcal y una figura muy que representaba y que pesaba mucho en mi familia. Pero yo tengo una hermana más chica y ella es artista también, es bailarina, y creo que empezó a transgredir también las normas en nuestra casa y a mover nuestras estructuras de muy chica ella. Entonces después mi papá ya como que dijo, bueno, viste, también es la última, la más chica. Creo que para mí incluso fue más fácil mostrarme que también incluso, ¿qué pasa? Quizás ella hizo pública su forma de arte y de vivir como es ahora ante la familia, y yo, Circe, digamos, no sé si en algún momento conté algunas cosas, pero al ser tan ligado a la intimidad, digamos, las prácticas que te aten o de repente estar trabajando en la sexpo erótica, no era lo mismo que mi hermana dijera voy a bailar al Teatro San Martín. Como que las dos cosas, digamos, podrían perfectamente, ¿no? Como que lo podríamos poner en la misma balanza y es igual arte, pero también hay cierto tabú, ¿no? Entonces, muchas cosas me las guardé para mí. Después las fui contando a lo largo de los años. Sí, está el agregado del tabú, de la sexualidad, ¿no? Tal cual. Pero la verdad es que no, mi familia, por ejemplo, en algún momento cuando nos vinculábamos con Pau y yo también teníamos una relación más poliamorosa, y yo también estaba en un vínculo muy fuerte con otra persona, con otro chico. De hecho, mi familia nos vio al estrés, digamos, y después mi papá un día en la mesa en chiste dijo, bueno, sí, si ustedes estaban en estrés, como los tres como en pareja, en trieja, digamos, que yo me quedé sorprendida porque digo, bueno, hay ciertas cosas que a su forma las entendía y ni siquiera hacía falta yo que estuviera diciendo mucho, digamos, como aclarando, ¿no? ¿Hace mucho que se conocieron ustedes dos? 2019, pre-pandemia, casi claro. ahí, a punto de pandemia, o sea... ¿Cómo fue? Mira, fue... Muy kinky. Muy kinky. Yo sabía fuera de lo convencional. Yo en un evento, en una fiesta. Siempre digo, en algún momento nos van a preguntar cómo nos conocimos, pero nunca Llegó. Pero no sabemos que iba a ser entre cámaras. Sí, fue en una fiesta. Casualmente tenía que ser así, nos teníamos que conocer de esa forma. Fue como conocer a alguien de una manera en donde te das cuenta que hay una conexión muy fuerte. No, pero contame porque yo ahora estoy fantaseando. Es como un parque de diversiones, cosas, o sea. pero para adultos. Sí, un parque de diversiones para adultos, lo vamos a poner en esos términos. Sí. Ok, perfecto. Pero a partir de ahí... Yo estaba festejando mi cumpleaños. Sí. Entonces fue como también... Sí. ¿Pero fue en la casa de alguien o era un...? No, en una un evento fiesta, social, un evento social. Y de hecho, bueno, a partir de ahí, yo creo que eso facilitó un montón porque permitió darnos cuenta que estábamos muy alineados con el deseo de explorar. Yo en particular, y siento que ella también, estábamos en un momento de mucha exploración y ella
estaba en el mundo BDSM, a mí eso me abrió las puertas y entiendo muchas veces que la gente pueda sentir como una rareza porque eso siempre ha sido invisibilizado, nunca apareció como opción y cuando aparece estigmatizado, como una caricatura. Y en realidad detrás del BDSM implica mucha responsabilidad, mucha comunicación, responsabilidad afectiva y es más una cuestión de acuerdos y consenso. Claro, como que eso creo que es algo que quiero resaltar. La verdad es que es un lavado de cerebro, porque cuando entras en este amplio mundo y no, digamos, se habla muchísimo y quizás es la primera vez que encontrás la palabra negociación o acuerdos, ¿no? Como el consenso. No tan solo el consentimiento, que sabemos que tiene que ser un sí verbal, digamos, pero el consenso también es muy importante. Y cada práctica tiene su consenso previo con las partes con quien quieras, digamos, jugar. Es un juego de roles. Son juegos de roles. Entonces, ya desde el vamos, desde el encuentro con un otro, yo de repente me posiciono ahí, hoy por hoy conozco a alguien y siempre estoy en esa de, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría probar? O ¿qué te gustaría? Ni siquiera en la intimidad, todo relacionado a la intimidad, sino como llevarlo a la vida, digamos. Claro, ¿no? porque como... no necesariamente que dos personas estén en una... Se llama sesión cuando vos haces una actividad de BDSM con alguien. Una sesión no implica que estés en pareja ni que tenga que ser tu vínculo. Claro. Puede ser una persona X con la cual decidís hacer una sesión determinada con los acuerdos necesarios y bueno, implica que el disfrute, ¿no? Por eso cuidamos tanto a la persona, al cuerpo banquete en obsceno, digamos. Es algo que siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo se siente? ¿Cuáles son...? Desde el vamos le preguntamos cuáles son tus límites blandos, los duros. Se habla de eso en BDSM, ¿no? Los límites blandos, algo que a vos te interesa probar, pero quizás no sabes porque nunca lo hiciste, ¿no? Un límite blando. Sí, es interesante esto que traes del cuerpo banquete, ¿no? Porque me van disparando cosas que me gustaría profundizar. Porque, bueno, más allá del BDSM y dónde se conocieron y toda esta parte que es importante porque es la historia, claro. La base, ambos son artistas y vienen trabajando en un proyecto que es obsceno, que lo vamos a hablar en un ratito porque aparte vamos a tener una demostración. Obvio. Claro. Más allá de eso, digo... Qué importante esto de cambiar los paradigmas en cuanto a relacionarse, digo, más allá del BDSM en todo, como decíamos, ver los consensos en todos los puntos, tanto en lo laboral como en las relaciones sexoafectivas. ¿Cuándo hicieron ese clic? Vos en particular me dijiste, bueno, muchos años de terapia, no sé si hubo algo, ¿fue ella? ¿Fue conocerla? ¿O qué? Fue un combo de cosas. En mi caso, yo soy psicólogo, terminé la carrera, empecé a trabajar un poquito y me di cuenta que había algo que necesitaba revisar mi vida y apareció la cocina como por arte de magia. Como si alguien me hubiera puesto un chip y era pensar a la mañana en cosas que quería cocinar. Que iba caminando en la calle, veía un bazar, me metía como en un shopping y me ponía a ver, o sea, me fascinaba ver cosas de cocina. Y en un punto apareció la posibilidad de un viaje, me fui en un viaje de mochila un año y terminé 5 años viajando. Wow. Terminé en Nueva Zelanda, Australia. Y ahí me di cuenta que quería dedicarle a cocina. Entré a una cocina y fue como la fábrica de chocolate. O sea, la cocina es un ambiente duro, difícil, es muy sacrificado. Pero yo sentía que en un mundo de alquimia, ahora es como explorar. Muy alquímica la Yo quería cocina. aprender las mejores técnicas para cortar cebolla, para pelar papas, para hacer un caldo. Todo siempre estaba cerca del cocinero tratando de aprender. O sea, a mí era un parque de diversiones. Ajá. Y terminé estudiando con el tiempo en una islita en medio de la nada, Isla de Gilligan, ahí se sabe que tengo 45. O sea, era una islita chiquita, las Islas Cook, un país, y terminé estudiando cocina ahí y volví acá y bueno, una época de cambio, el feminismo empezaba en 2015, 2016, que decidí abrir un emprendimiento propio de cocina, pero hasta ahí la cuestión de lo erótico no estaba para nada presente. Todo sucedió cuando empecé a conocer gente con la cual me permitía abrir y a aceptarme. Y bueno, el momento donde se combinaron los sabores fue cuando la conocí. Yo creo que en algún punto ahí se me abrió el mundo. El BDSM a mí me abrió la cabeza en un montón de cosas. Me hizo evolucionar un montón. Para mí fue un viaje también. Hice un viaje, fui al Bolsón, al Festival de la Diversidad, que se hace en el Bolsón todos los años.
y conocer un montón de gente, vincularme con personas trans, no binarias, o sea, muchas tortas, tener amoríos con personas tortas, digamos, como que también abrió mi sexualidad incluso. Y bueno, cuando volví a Córdoba sí me pasó que ya había ido a ver como la Sexpo Erótica, digamos, que es la que organizan acá en Córdoba, Sí. la expo esta de... Y sí había un stand de BDSM y ahí vi lo que estaban haciendo, era como más interactivo, podías acercarte, te daban info. Y bueno, de repente estaba ahí adentro, digamos, como que pasamos contactos y me empezaron a convocar, empecé a ir a talleres y a conocer gente de ese ambiente y a trabajar esto, digamos, bueno, el consenso. O sea, que también es algo que lo socializamos mucho con quienes después fueron mis amigos, digamos, ¿no? Y los años, porque en su momento también cuando vas empezando el acceso a la información también es diferente, ¿no? Cuando en su momento la cabeza era una persona, un varón, que no era quien nos facilitaba esta información, pero después la información está en las redes, está en la red incluso de contención que vos construís, digamos. Sí, sí, hay una comunidad que se va visibilizando Sí, cada vez más. sí, sí. Chicos, Creo que ahí fue el clic. ¿Cómo surgió Obsceno? ¿Es un proyecto? ¿Es un proyecto o una realidad? Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Sí, sí, está Una realidad, sucediendo, una realidad. sucede. Sí, Es sí. una realidad, sí. Desde Esta realidad febrero de este obscena. año. Claro, esta realidad obsceno, que son estos banquetes que se hacen con un cuerpo banquete, que ahora nos van a contar qué es eso, que son encuentros que también siento que tienen mucho, ustedes me corrigen, pero de los que lo conozco y de lo que estamos hablando, mucho de gourmet, de cocina, de descubrir sabores, pero también tiene mucho de habilitar las fantasías y de lo performático. ¿Cómo se mezclan ese mundo y dijeron, tenemos que armar esto que llamamos obsceno? Creo que en algún punto es eso, la confluencia entre nosotros dos Claro. permitió que en algún momento eso iba a pasar, porque... Nosotros nos conocimos en el 2019, pero después en el 2020. el vínculo fue en la pandemia. Claro, durante la pandemia nos O sea, empezamos la a pandemia vincular más amiga, fuertemente. nos hicimos núcleo en ese momento, Claro. como mucha gente, ¿no? Y empezamos a experimentar entre nosotros, porque claro, a mí que me encanta comer, Sí, sí. me Me era encanta chef cocinar. y claro, era como, tenía que suceder, digamos, o sea, estar ahí, los primeros momentos del encierro que fueron súper duros. Yo ya vivía sola, entonces él venía a casa y de hecho convivimos un tiempo. Y ahí era como, bueno, ¿te parece que hagamos tal cosa con tal salsa? Y empezamos a experimentar también con nosotros. Qué bueno. Un día, Bueno, sí, todos cocinamos en la Sí, época. o sea, un día yo pandemia. comí de él, fue así. Sí, en un momento Ay, planeamos, o sea... a los meses él comió de mí. Claro, sí, sí. Llevé un montón de producciones y las preparé y ella, primero, bueno, fue una noche que ella hizo la experiencia conmigo. Para mí fue muy intensamente hermoso, o sea, wow. Es que comer del hay- cuerpo de ¿Cómo alguien. es eso? Cuéntenme. Es que O sea, hay una cuestión de el agarrar. Todos tenemos esa parte de la animalidad, ¿no? Ajá. Pero en el buen sentido. Creo que si la sabemos conectar y en un espacio amoroso, esa animalidad en el sentido de la potencia energética que tenemos, ¿no? O sea, recién hablaba con una de tus compañeras sobre el tema de... Nosotros nacimos comiendo con las manos y con la boca. Ese registro no se olvida. O sea, lo podemos haber dejado de lado porque los buenos modales dicen que tenemos que comer de una forma. Pero el comer con la mano y con la boca es un acto de placer. Entonces también ponemos en juego, digamos, cosas muy, muy, muy esenciales en las personas que se Es puedan cierto. permitir eso. Y yo me acuerdo que me pasó de cuando lo viví con él, creo que era sushi, no me acuerdo. ¿Vos qué conmigo? fue. Sí. Sí, eran cosas dulces. Sushi fue Sí, después. o después. Y nada, de flashear esto como no puede ser que esto sea para mí sola, lo quiero compartir, Sí, como mira quiero qué traer bien. a más personas a que coman de este cuerpo. Creo que Sí, ahí sí, fue como un ritual. como la semillita, me parece, de Sí. esta idea de una cena donde hay 5 personas comensales que comen de Es un más, cuerpo el banquete. segundo donde vos fuiste cuerpo banquete, fue una hora, lo filmamos todo. Lo filmamos. No, Qué bien. era alucinante ver esa escena porque en un momento yo agarro los cubiertos y empiezo a cortar sobre ella, cubiertos Y yo que soy más sádica sí. y morbosa. Sí, no corté que- nada, pero era como la sensación. Claro, una cosa medio de cortamos fuerte, canibalismo, claro. bien entendido, digamos. Dale, Dale, cuando, no seas vainilla, cortame. cuando vos sentís mucha intensidad, cuando vos, por ejemplo, te gusta mucho a alguien o Sí. mucho deseo,
tenía la sensación de devorar, de comer, me lo comería, no sé, una Ajá, cosa, ¿no? sí, se dice. Sí, empezás a salivar pero es una pulsión, también, una pulsión del ser humano el comer, ¿no? Entonces incorporar algo que te gusta, ¿no? Te comería besos, dice. Claro, siempre está Claro. en la metáfora. Entonces, creo que esa metáfora tiene una razón de ser y poder ponerla en una escena más concreta. La gente que se va de OBSE, ¿no? Muchas revoluciones que han hecho, es que se van de una manera, con una energía muy distinta a la que tenían cuando llegaron, o sea, muy arriba. La palabra es el éxtasis, creo que ese término que lo usa el Tantra mucho, ¿no? El éxtasis es ese concepto que está muy de moda a veces, que la gente busca el éxtasis a través del trabajo, a través de la fiesta, a través de todo lo otro. Puede lograrse de dos formas mucho más simples también, ¿no? Cuando conectas tu deseo con una escena. Sí, además cuando estás viendo que lo que está servido, realmente salivas, como lo que está servido Claro. tuvo una preparación previa, se ve apetitoso los ojos, la estética, o sea, da ganas de comerlo, entonces ahí está todo, ese placer. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Cuál fue el primero y cómo fue llevarlo a cabo? En febrero. En febrero, claro. Bueno, experimentamos nosotros un poco con nosotros mismas y en algún momento, que no recuerdo muy bien cuándo, pero en enero. el 2022 Sí, el 20, empezamos a en pensar enero. que podía ser una posibilidad hacer una experiencia de esto, digamos. Y cómo la llamaríamos y empezamos a buscar. Sí, porque pienso en esto, ¿no? ¿Por qué les pregunto? Porque en la intimidad o en el refugio de lo conocido Es una cosa. es una cosa, pero abrirlo al Y público. sí, porque uno... Por ¿Y ahí a quién sí, llamás? claro, ¿Y a quién llamás? Aparte, por ahí, nosotros hacía 2 años que estábamos interactuando y por ahí yo decía, bueno, por ahí capaz que naturalicé muchas cosas que no son tan comunes para otra gente. Yo digo, la gente va a ver como algo raro, no sé si se va a aprender, capaz que mi manija. Pero el primer grupo que fue La se prueba piloto reenganchó. fueron amigas. Sí, sí. Vinieron pero nuestras amigas. Les encantó, les Sí, encantó. sí, pagaron sí. la entrada, todo, también porque yo tenía un formato, un nombre, el menú, digamos, diseñado por Pau y Fue una estaban buena linda apuesta súper porque contentos, sí, sí. también es eso, ¿no? Cobrar implica validarse. Claro, También sí, no es lo mismo hacerlo como jugando que validarse y cobrar para que la gente vaya. Y la gente se reengancharon y también se divirtieron. No, lo disfrutaron, o Y sea, ahí, más sí, allá del- sí, de y ahí engancharse. entendimos que también aparecía lo lúdico, ¿no? Porque empezamos después a incorporar situaciones y facilitar situaciones para que la gente se vinculara de forma lúdica con la Como escena. por ejemplo. Jugar con elementos, por ejemplo, sensorialmente, o sea, de golpe hay unos palitos Acaricia el chinos, cuerpo. que poder usar un pincel y yo dejar abierto la posibilidad después de hacer un diseño que alguien lo pueda terminar o pintar algo y si a alguien le gusta, agarra y pinta con chocolate o con alguna otra salsa. Hay plumitas, hay... Y además. Que ahora tenemos, de hecho, o sea, esto arrancamos en febrero y hoy por hoy te diría que la última que hicimos hace un par de meses, la última encuentro, la última Sí. cena, ya incorporamos o sea, fue creciendo, ¿no? Como fuimos incorporando mejorías y Más narrativa. más narrativa y también esta cuestión de, por ejemplo, una pequeña recepción que es una apertura sensorial, que es justamente abrir, y les invitamos a que abran todos sus sentidos, no tan solo el del gusto, que es lo que van a comer. No es como una entrada, ojos vendados, bueno, hay un relato que suena de fondo, digamos. Incorporamos algo nuevo cuando pedimos el feedback realmente les gusta muchísimo porque dejan todo eso, todo su día atrás, digamos, Claro. como también un conectar con una misma, Y que digamos. sea más inmersivo. El momento. Sí, tengo esa sensación, ¿no? De entrar a un mood, es como que ya te lleva a Sí, ese sí. estado Pero usted no es- ritualista, ¿no? Sí, sí. Donde te preparás bueno, desde otro lado. El comer es un acto ritual. Claro. Estamos rodeados de rituales, pero el comer es uno de los rituales que siempre nos acompañan, entonces también es eso. Dos cosas que me parece importante señalar de Obsceno es, por un lado, que quien es el cuerpo banquete, que es una persona que dispone el cuerpo, no es algo inerte. No. No, porque capaz en la imaginación Sí, es como, sí, porque bueno, uno hay escucha la alguien palabra tirado cuerpo, ahí, claro, uno chau. escucha cuerpo y siente como que siente que está objetivizado. Claro. En realidad nosotros le hemos trabajado mucho sobre eso y eso también se debe mucho a los conocimientos del BDSM. Claro. De validar Claro, lo que la ya decíamos al subjetividad. principio, ¿no? Como incluso esta cuestión de hablar de los límites de esa persona, blandos, duros, qué le gustaría probar, qué no. Claro. Por ejemplo, o sea, las cosquillas en los pies. Es re común tener cosquillas en los pies, o re común, no sé, lugares que no te gusta que de tu cuerpo que te toquen o que te rocen, o porque tenés una lesión, lo que sea.
Y eso se pregunta con mucha anticipación, lo hablamos con esa persona y en ese momento, en la noche, se dice verbalmente y explícitamente ante todos. Entonces, todos los comensales y nosotros sabemos cuáles son los límites de esa persona. Y además, les incitamos a que pregunten, ¿no? Como que no es tan solo hacer lo que vos quieras con ese cuerpo, sino todo el tiempo preguntar y estar pidiendo, sumir. Claro. No sumir, pidiendo ese consentimiento en todo momento, digamos. Y la otra pata que me parece muy interesante es lo que lleva ya a la comida. Porque son menús que también están, o pasos, etapas, inclusive, de este ritual de obsceno, que están muy pensados, no son al azar. Van generando distintos climas o distintas etapas de la cena, que me parece interesante, porque yo recuerdo que ustedes me decían, bueno, hay una parte en donde permitimos toda la energía erótica. Bueno, ¿querés contarnos vos un poquitito eso? ¿Cómo juega el paladar y cómo juega vos como creador en permitir y habilitar esos espacios? Seguro, sí. A ver, a mí la conexión con obsceno en lo culinario es muy fuerte porque me permite mantener vivo la parte creativa. En eso te agradezco un montón al proyecto porque yo, digamos, pienso un montón de cosas que siempre estoy investigando, buscando, soy muy inquieto en eso y de golpe siento que lo puedo bajar en una experiencia como obsceno. La propuesta incluye pasos y momentos. Los momentos son pensados para que las personas de a poco vayan con su energía atravesando, digamos, los sabores, las texturas. Empezar siempre con sabores más cítricos, que abran el paladar, más refrescantes, más amigables. Y después vienen los sabores más profundos, por ejemplo, con chocolates, con mousse, con intensidades más explosivas. Y generalmente sucede que en ese momento aparece, porque también tiene que ver con que la gente se va relajando, aparece una soltura más clara, ¿no? No, que la energía se resiente, cada grupo es re particular. A cada grupo tiene una particularidad además. Porque son personas, claro, es como que sí estás más predispuesta o predispuesta a hacer algo y a estar ahí, a conocer gente y a socializar incluso. Sí, aparte la escena se construye entre todos, o sea, obviamente las personas que van son las que proponen también cómo va a ser la dinámica. Y generalmente hay un cierre donde se baja un poquito, con texturas más suaves, más delicadas, sabores más sutiles. Un tecito. Que tiene cada paso, cada momento también tiene su nombre, entonces, claro. Y una narrativa, y un concepto, porque también es un lienzo, en realidad. La propuesta implica que hay un lienzo donde se dibuja y se arma un diseño. Y también incluyo cocina de vanguardia, que siempre me gusta aprender esferificaciones, espuma. Ahora aprendí a hacer algo que se llama azúcar soplado, que es algo que se usa mucho en otros lugares. ¿Qué es eso? Soplas azúcar con una manguerita y generas esferas. Como una bolita de cristal. Es un azúcar especial. Que digamos, hay muchas técnicas, la técnica tiene muchas variedades donde podés pintarla y simular que sea un limón, una manzana, una bola de Navidad, y vos ves y una bola de Navidad, y adentro tiene un mousse, y de golpe agarras una cuchara y revienta. Claro. Qué genial. Nada, a mí me fascina eso, son cosas que obsceno me permite poder hacerlo porque capaz que si no, no estaría tan enfocado en eso. Circe, vos cumplís un rol también fundamental en obsceno, porque sos la anfitriona. Vas guiando un poco este proceso. ¿Cuál es tu rol ahí cuando se genera estos encuentros? Sí, de guía, de asegurarme que estén cómodas las personas, tanto los comensales como la persona que es cuerpo banquete. Bueno, los pequeños, en esta narrativa que escribía Pau, hay, digamos, pasos, entonces entre paso y paso hay abridores o servir un té, digamos, que hemos pensado, un blend especial. Todo eso también lo hago yo. Un poco pues somos los dos quienes estamos, claro, en general en el espacio. Y al ser tan íntimo tampoco hace falta más personas, digamos, porque realmente son pocas personas. Hablamos mucho de, bueno, yo creo que soy la que hace mucho hincapié en las cuestiones de los límites, en hablar y en que estemos
al menos todos de acuerdo de lo que va a suceder en ese momento, en esa noche, digamos, ¿no? Que es una experiencia y que tiene una hora de duración, digamos, o sea, un tiempo determinado. Y que la pasen bien, digamos, eso, como lo que hace una anfitriona, digamos, Sí, estar sí. atendiendo a los comensales y que de verdad sea un disfrute para todos. Y creo que pongo digamos, con Pau, si bien él hace la cuestión más culinaria y encargarse de la cocina, es la verdad el montaje, creo Sí. que lo hemos planeado entre los dos, pero bueno, tiene ahí bastante de mí, digamos, del montaje en la escena, el espacio, la luz. Todo eso, yo si bien fui pidiendo quizás ayuda, pero no tenemos a alguien que venga y nos haga luces, digamos. Sí, es todo muy Tenemos- autogestivo. Y la previa también Sí, implica la mucho narrativa la trabajo. hemos creado entre los dos Toda la también, como qué se la cuenta comunicación. a lo largo de, digamos, si estamos en la primavera, bueno, la comida y los alimentos van a ser los que estén de estación, y después también hablar de, bueno, cuál va a ser la narrativa en esto de la primavera, ¿no? O sea, las flores, que haya muchas flores, los colores. La cuestión del menú, creo que ahí también hay bastante de mí, en el sentido de que yo no como carne, y era, para mí al menos al principio fue algo así como fundamental que fuera vegetariano, al menos, ¿no? Como Sí, que- de hecho está bien que sea así. Sí, sí. ¿Cómo no es la incluir recepción de animales. la gente hoy? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Van sabiendo con lo que se van a encontrar o no? ¿Qué les dicen? A mí me pasa que cuando por algún motivo surge la conversación de obsceno y yo cuento de qué se trata, lo que siempre queda afuera es la indiferencia. Siempre a la gente le llama la atención y eso para mí es lo más importante porque Claro. hay algo en oído que está como atento a algo distinto, ¿no? Y después, bueno, obviamente uno trata de explicar, pero al final del día es también que la gente pueda ir y ver la experiencia. Y bueno, cuando hemos tenido los grupos que han ido, la verdad que siempre ha habido buenas devoluciones, generalmente, que es algo que nos ha pasado que con el tiempo entendimos. Y ahí nos dimos cuenta también que uno tiene una idea de cómo debería darse la situación, pero también esa energía viene de la gente. Y Sí. cada grupo responde distinto. Hay gente que es más tranqui, que se queda mirando, que gusta bollerear, que disfruta lo escénico, lo artístico. Hay otros que en algún momento se entregan más y les gusta enchastrarse un poco. Encontrás que, bueno, es eso, ¿no? Lo singular y lo colectivo, ¿no? Lo diverso y lo colectivo. Sí, Cada que ya uno- se está hablando también de obsceno. Como que ya el boca en boca circula, ya dejó de ser como de la primera burbujita, viste, la más pequeña, Sí. de algo que recién nace, como se ha estado expandiendo. Y que es algo nuevo. En Córdoba la verdad que no, creo que no hay algo similar, o sea, una experiencia similar, digamos, así, pensada en pasos, con un chef que cocina. Claro. Con tanto énfasis en la cocina, Sí, no. sí, y en todos los aspectos. Me gustaría, chicos, si podemos viajar un poquito a obsceno. Me encanta, sí. Una partecita, aunque sea, de lo que es obsceno. Sí, sí. ¿Nos pueden tal regalar cual. eso? Obvio. Sí. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Bueno, con Gracias. todo gusto. Obvio. Gracias. La idea es que empiecen a abrir sus sentidos, la visión. Bienvenidas a Obsceno, Gracias. una experiencia erótico-gastronómica en cuerpo. Déjenme presentarles al chef de la velada, que ¿Cómo es les Pau. va? Hola, Pau. Un El gusto. creador de este arte que pueden apreciar aquí. Un gusto tenerles acá y abrir las puertas de Obsceno para que puedan compartir este banquete. Y Maravilloso. disfrutar de este momento de encuentro con el placer de la comida y el erotismo. Con ustedes, los jardines de néctar. Hermoso.